Busquen ahí en sus Biblias Evangelio de Juan, el capítulo 8, Evangelio de San Juan, el capítulo 8, y mientras va en esa búsqueda, quiero contarles que hay un antiguo oficio inventado por el diablo, que es el de los tiradores de piedra. Los tiradores de piedra tienen como meta principal lastimar a las personas, hacerle el mayor daño posible y en lo posible terminar con sus vidas. Los tiradores de piedra no solamente era un oficio maligno en la antigüedad, está muy vigente y casi en todas las iglesias hay tiradores de piedra. Y todos tenemos que estar en alerta, porque esa gente va a querer causarnos daños, descalificarnos, privarnos de la posibilidad de servir a nuestro Salvador. Esos tiradores de piedra se especializan en investigar nuestras vidas, en escarbar nuestro pasado, y principalmente si hay algo de basura en nuestro pasado, a ellos les gusta meterse ahí y sacar a la luz cosas de las cuales Dios ya nos ha perdonado y Dios ya ha olvidado. Pero los tiradores de piedra disfrutan en tratar de revivir hechos de nuestro pasado para descalificarnos en el presente, para que no sirvamos al Señor. Esta historia aquí en el Evangelio de Juan, vamos a ver una de las apariciones de esa gente en la Biblia y luego vamos a traer esa historia hasta nuestros días. Entonces, Evangelio de Juan, el capítulo 8, porque hoy les voy a estar hablando sobre el tema de los expertos y veloces tiradores de piedra. Expertos y veloces tiradores de piedra. Ese va a ser nuestro mensaje. Y dice aquí el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 1, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay una aparición de esa gente que les quiero hablar en esta mañana. Los tiradores de piedra estaban allí decididos a terminar con la vida de esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Los tiradores de piedra son manipuladores. Aquí mismo se los ve manipulando la ley de Dios. Le dijeron: Señor, Moisés nos dijo
que cuando una mujer sea sorprendida en adulterio, tenemos que apedrearla. Eso no fue lo que dijo Moisés. Moisés lo que dijo, que había que apedrear a la mujer y al hombre. ¿Y dónde estaba el hombre ahí? ¿Lo dejaron escapar? Eran los dos, no había que apedrear a uno solo. Pero ellos estaban manipulando la ley. Otra manipulación que notamos es que este caso tenían que llevarlo ante el Sanedrín, ante las autoridades religiosas. ¿Por qué lo trajeron a Jesús al caso? La Biblia dice para atentarlo, para tener de qué acusarle. Y ahí estaban decididos y animados los tiradores de piedra. Ahí estaban con toda esa falsa moral y esa crueldad, porque ellos se sentían más puros que esa mujer, se sentían mejores que esa mujer. Y ahí estaban con las piedras en las manos, listos para juzgar y para apedrear. Y el diablo instigando en esta situación. Hoy en día, hermanos, en las iglesias y en las iglesias bautistas, hay mucha gente lastimada y hay mucha gente que fue apedreada. Hay mucha gente que la han apedreado tanto que las han ahuyentado de la iglesia y se han ido con la intención de nunca más volver a una congregación. Y seguramente usted conoce algunos de esos. Y es muy posible que usted haya sido uno de los apedreados. O quizás si fue alguno de los apedreadores ya corrija eso, cambie. Porque eso es un oficio del diablo, es un oficio destructor. Nadie pudo tirar una piedra contra esa mujer, porque sus propios pecados los denunciaban, que no eran mejores que esa mujer. La Biblia dice, su conciencia les acusaba. Y se tuvieron que guardar las piedras en el bolsillo y alejarse uno a uno lentamente. Pero ahí estaban los apedreadores, listos para terminar con una vida. Yo necesito hablar de esto en esta mañana, porque en nuestra congregación va a aparecer en algún momento un apedreador o algunos apedreadores. Y van a empezar a señalar a los hermanos y a las hermanas, y van a tratar de poner al conocimiento, a la vista, hechos del pasado, pecados que Dios ya nos perdonó y nos lavó. Y alguno levantará la voz diciendo, tal hermano o tal hermana no puede hacer tal cosa en la iglesia, como predicar, como administrar la economía, como dirigir el coro, estar al frente de una actividad. No, porque mire, eso tiene en su vida ese pecado. Y así obran los apedreadores. Y se ponen en una posición superior y se sienten mejores, súper espirituales. Se sienten en condiciones de criticar, de juzgar, en definitiva de apedrear. Yo quiero advertirle, eso no nos ha pasado a nosotros, pero nos va a pasar en algún momento. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque aunque no los veamos, los apedreadores siempre están. Un poco más adelante, en Hechos capítulo 14, si puede ir ahí, de paso les anticipo que vamos a leer bastante de la palabra de Dios hoy. Aquí en Hechos 14, si anduvo medio flojo en la semana, se va a poner al día con la lectura hoy. En Hechos capítulo 14, verso 19. Mire cómo dice la palabra de Dios, Hechos 14, verso 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. En este caso, unos apedreadores con mala puntería atacaron a Pablo, atacaron al varón de Dios. Se había hecho allí, hermanos, un milagro grande. La gente admiraba a Pablo y de pronto cambiaron, dice este texto, vinieron unos judíos y le llenaron la cabeza a la gente y despertaron el odio y se tiraron contra el varón de Dios. El diablo trabajando en los corazones, activando el ministerio de los apedreadores. Y le tiraron piedras, hermano, casi hasta sepultarlo y lo dieron por muerto al varón de Dios.
No es mi tema, pero si sigue leyendo, después vinieron los discípulos, lo ayudaron a Pablo, le sacaron las piedras de encima y Pablo entró a la ciudad de nuevo a predicar la palabra de Dios. Así que fallaron los apedreadores, pero donde no fallaron fue en Hechos capítulo 7, mire, ahí sí no fallaron. Porque quiero advertirles que hay muchos de ellos que tienen muy buena puntería. Algunos fallaron como con Pablo, pero hay algunos que tienen muy buena puntería y andan sueltos en las congregaciones y les gustan las iglesias bautistas estos apedreadores. Así que hay que cuidarse. Hechos 7, verso 54, ahí estaba Esteban predicando. Dice, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un predicador joven, un predicador consagrado, entregado enteramente a la causa del Evangelio. Estoy en condiciones en esta mañana de decirle que este era un gran predicador. Todo ese capítulo 7 dio un sermón repasando desde la historia, desde los días de Moisés, un mensaje extraordinario. Esto es el modo con que la gente le paga a los predicadores aún en nuestros días. Era un hombre lleno de fe, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Si usted lee al comienzo del capítulo, dice que, o al final del capítulo anterior, dice que tenía su rostro como si fuera un ángel. Ese era Esteban. Y no toleraron su predicación. Y aparecieron los apedreadores entre la multitud. Y lo que ellos quieren es terminar con un testimonio. El apedreador, cuando aparece en una iglesia, quiere apagar voces. Las voces de los que sirven, las voces de los que predican. Eso es lo que buscan hacer siempre los apedreadores, los practicantes de este viejo y dañino oficio de apedrear. Y aquí terminaron con la voz del predicador. Era lo que creían. Pero cuando Esteban le mataron, usted entra en el capítulo 8 del verso 1 a 4, y dice que los hermanos fueron esparcidos e iban predicando el Evangelio por todas partes. Así que esta muerte fue de testimonio, no para causar depresión, sino ánimo en los hermanos para ir adelante predicando el Evangelio. Ellos pensaron que habían apagado esta voz, ellos pensaron que habían sepultado este testimonio. Y aquí los apedreadores lograron matar al joven predicador, pero sus huellas quedaron para que otros siguieran adelante. Y aún hasta nuestros días el testimonio de Esteban nos impacta y nos motiva a nosotros. Pero ahí estaban los apedreadores. Esto no solamente sucedía en los días del Nuevo Testamento, era un viejo oficio, como les dije. Y lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Si puede ir allí, por favor, a Samuel. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Expertos y veloces apedreadores. Expertos y veloces tiradores de piedra. Ahí vamos a encontrar a uno. Segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 5. Pues así dice la palabra de Dios, segundo libro de Samuel 16, verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras
Ahí apareció el tirador de piedra. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y este Simei, si después usted lee toda la historia, la sacó barata. No le voy a contar mucho porque lo que viene es tema para otra prédica que voy a hacer. Pero estaba uno de los guardias de David, hijo de Sarbia, y le dice a David, dice, ¿quién es este perro inmundo? Dice, déjame que voy y le corto la cabeza. Y David le dijo, no, déjalo porque capaz que está hablando de parte de Dios, le dice David. O sea que se salvó así de que le cortaran la cabeza al tirador de piedra. Pero los tiradores de piedra escarban en la basura. David, un hombre de muchas batallas, claro que sí, que mató mucha gente en su vida. Algo más voy a decir más adelante. Pero ahí ese hombre estaba escarbando en la basura y le decía, sanguinario, le decía, eres perverso. Estaba quizás sacando a la luz algunos de los pecados de David y gritaba y tiraba tierra y tiraba piedra. El apedreador no es una persona que se rinde fácilmente. El apedreador le va a perseguir por años y siempre va a buscar dañarle en diferentes círculos, en diferentes lugares de comunión. El apedreador, inspirado por el diablo, disfruta en lastimar a otros hermanos, descalificarlos para que no estén en el servicio. En 40 años he conocido muchísimos apedreadores. Y como me dijo una vez, hace ya muchos años atrás, alguien que fue atacado y yo le pregunté cómo se sentía. Y él me dijo, yo ya soy una lechuza vieja cascoteada, decía. Como diciendo, me la aguanto que me ataquen. Pero siempre van a venir piedras sobre aquel que quiere servir al Señor. Mire cómo este hombre, el apedreador es insistente, no es que le tire una piedrita, como un enamorado que se acerca a la casa de la novia y tienen ahí un pacto y se te tira una piedrita en la ventana, para que salgas estilo Julieta y yo me porto como Romeo, etc. No, el apedreador no es de una piedrita, siempre anda bien aprovisionado, parece que nunca se les terminan. Y siempre le van a atacar y siempre le van a apedrear y él no va a perder la oportunidad. Cuando un apedreador lo tiene a usted entre ojo y ojo hasta que no lo vea lastimado, postrado o muerto, él no va a dejar de tirar piedra contra usted. ¿Me está entendiendo en esta mañana? ¿Para qué quiero que usted se prepare? Porque un día van a venir los apedreadores aquí. Y si hay alguno, las debe tener a las piedras bien escondidas porque no se las vi todavía. Pero cuidémonos. Cuidémonos. Mire cómo termina este hombre, Simei. No se olvide de ese nombre. Versículo 13. Dice la palabra de Dios, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Cuando usted trata de imaginar a ese hombre Simei, dice, este estaba mal de la cabeza, este es un loco. Enfrentando al rey David que venía con toda su tropa. Es que un apedreador nunca se detiene, porque él lleva la maldad por sus venas. Y no hay nada que lo pare, no hay nada que le impresione. El apedreador se manifiesta siempre con la intención de destruir a otro. Él no quería que David fuera el rey, él quería que Absalón, el hijo de David, fuera el rey. Y él le saca en cara eso. Pero ese es otro tema. Ya hemos visto otro apedreador. Hemos visto aquellos que se acercaron a la mujer sorprendida en adulterio. Hemos visto aquellos que vinieron de Listra y de Iconio e influyeron en gente y lo apedrearon a Pablo. Ahí estaban. Hemos visto los apedreadores de Esteban, los apedreadores de David. Pero hubo alguien que manejó bien la piedra, y solamente lo voy a mencionar.
Y esa fue una piedra bien usada. Y fue la que David usó contra el gigante Goliat. Tomó 5 piedras, utilizó una y se la clavó en la frente. Y después, si usted quiere leer toda esa historia, está en Primera de Samuel, capítulo 17, del 40 en adelante. Ahí explica, David sí tuvo una piedra y la usó bien y derribó al enemigo. No maltrató a un hermano en la fe. Dicho eso, quiero decirle que tenemos que prepararnos en contra de los apedreadores, porque ni aún nuestro Señor Jesucristo se salvó de ellos. No pudo salvarse de ellos. Observe otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 8, pero versículo 59. El Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 59. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Hermanos, los apedreadores lo atacan en la calle como aquella mujer. Le pueden atacar en el camino como a Pablo y como a David. Lo pueden atacar del modo que lo hicieron con Esteban y no van a respetar ni la casa de Dios. Porque aún allí en el templo dice que ellos estaban preparados para arrojarle piedras a Jesús. Ellos son gente impulsiva. Como les dije, esa maldad le corre por las venas y se manifiesta. No les importa el lugar, no miden las consecuencias. Ellos disfrutan haciendo daño, destruyendo vida. Son expertos y veloces tiradores de piedra. Un poquito más aquí en Juan. Dice la palabra de Dios, capítulo 8, verso 48. Quiero que note algo, porque así como a David le decían sanguinario, perverso, mire cómo lo trataban a Jesús estos tiradores de piedra. Juan 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros de que tú eres samaritano y que tienes demonio? En ese capítulo no es la única vez que lo tratan de endemoniado a Jesús. Ellos dicen cualquier barbaridad y van a decir cualquier barbaridad sobre usted y sobre mí. No se miden. Al mismo Señor lo acusaron de endemoniado. Y decirle samaritano era un insulto, porque le estaban diciendo en otras palabras, tú eres un mestizo. Esos mismos apedreadores en otro pasaje del Evangelio le dijeron a Jesús, tú eres hijo de fornicación. Así le decían, como diciendo, eres hijo de una ramera. Así son los tiradores de piedra. Espero que los conozca bien en esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Porque este oficio no terminó, está muy vigente en nuestros días. Y este oficio funciona en la mayoría de las congregaciones. Mayoría de las congregaciones. Tú eres un mestizo despreciable. Estás endemoniado. Por eso te vamos a apedrear. Pero no fue la única vez. Observe aquí también en el Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, el capítulo 10. Versículo 31, Juan 10, verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Pero Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos están demostrando una ignorancia espiritual, porque ese hombre que ellos estaban hablando era Emanuel, el que habló el profeta Isaías, era Dios con nosotros, era Dios hecho hombre. Pero estos vanidosos, ignorantes espirituales le dicen, tú te haces pasar por Dios, es que Él era Dios. Y a Dios mismo estaban dispuestos a apedrearle, cuánto más a ustedes y a mí.
Pero el capítulo 11 de Juan, observe ahí, versículos 7 y 8, dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesús quería ir a Judea, su amigo Lázaro había muerto en Betania y él dijo, vamos allá para despertarle. Pero él les dijo que quería ir por Judea y entonces los discípulos le decían, pero Señor, ¿no aprendiste? Quisieron apedrearte la otra vez y ahora quieres ir ahí de nuevo. Muchos de ustedes se están conectando a la realidad de que ha habido muchos apedreadores en la historia. Y si se animaron con el mismo Señor Jesús, lo van a hacer con nosotros. ¿Cuál es el fin? Eliminarnos de la posibilidad de servir a nuestro Salvador. El apedreador va a decir cosas, va a inventar historias sobre nosotros, va a ensuciar nuestra vida, va a manchar nuestro testimonio para que no tengamos una posición desde donde servir a nuestro Salvador. El oficio de ellos es agredir, es lastimar, es eliminar a las personas que se acerquen y sirvan a Dios. Esos son los apedreadores a través de la historia. Alguien vendrá aquí y le dirá, usted no puede dirigir las alabanzas porque desentona, está desafinado, usted no está calificado para eso. Alguien vendrá a leer la Biblia y le señalarán, usted no sabe ni leer, se traba. Parece el Chavo leyéndole a don Ramón, ¿no? Las cartas. Pero cuando el apedreador le habla así, usted venga y lee y deletree, como sea, y lea la palabra de Dios. No se deje intimar por los apedreadores, que digan lo que ellos quieran. Si vienen y le dicen, usted está mal vestido, usted no puede servir al Señor, usted sirva al Señor, porque usted no viene a un desfile de moda, viene a la casa de Dios. Los apedreadores se manifiestan de muchas maneras. Y el hermano tal no andaba de novio con la hermana tal, y la hermana tal no tenía un sentimiento, y ahí están los apedreadores siempre, descalificando. ¿Y por qué si había eso, el hermano tal ahora lee la Biblia? ¿Y por qué si había eso, la hermana tal ahora hace tal cosa en la iglesia? Cuídense de los apedreadores, están por todos lados. Ese oficio maligno lo llevan en las venas, no se detienen, pueden decir cualquier barbaridad para lastimarle y verle a usted afuera de la obra de Dios. Pero tengo una noticia para ustedes, para todos los que nos ven por ahí. Cuando los apedreadores nos señalen con ese dedo índice, es el dedo del acusador. Él nunca se da cuenta que tiene 3 dedos en contra de él, pero él apunta igual, ¿no? Y entonces dice, usted es un pecador, es una pecadora, usted no puede estar en la obra de Dios. Pero la buena noticia que tengo para ustedes y mala noticia para los apedreadores es que la Biblia enseña que Jesús era amigo de pecadores. La Biblia enseña que Jesús era amigo de pecadores. Y esa frase es escandalosa, lo fue escandaloso en los días que se escribió en los evangelios. Y esa frase es escandalosa en nuestros días también. Dice, ¿cómo puede ser que Jesús era amigo de pecadores? Él no se juntaba a pecar con ellos. Él no practicaba el pecado de ellos. Él era santo. Pero él era amigo de pecadores. No despreciaba a ninguna persona por causa de su pecado. ¿Quiere ver eso en la Biblia? Pues vamos allí entonces, Mateo, el capítulo 11. El Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Pasajes como este que voy a leer remueve las tripas de más de uno en las iglesias. Porque mire lo que dice la palabra. Mateo, el capítulo 11, versículo 16. Dice el Señor, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis.
Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Señor Jesús. Dice que come y bebe. Y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. ¿Amigos de quién, hermano? De publicanos y pecadores. Hermano, publicano era otro insulto. El publicano era un judío traidor que se había vendido a los romanos, a los invasores, y se dedicaba a cobrarle impuesto a los hermanos. Y muchos de ellos, quizás todos los publicanos, eran estafadores, eran adictos al fraude, a la estafa. Nadie los quería, no los querían ver ni en figuritas, los odiaban a los publicanos. Y ahora los apedreadores lo buscan lastimar a Jesús y le dicen, tú eres amigo de publicanos y de pecadores, tú comes con ellos, tú bebes con ellos. Pero hablando de uno de esos publicanos, lo recordamos en Lucas 19, se llamaba Zaqueo, el petizo que se subió al árbol para ver a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, Zaqueo, desciende del árbol porque es necesario que muera en tu casa, la gente se escandalizó, los tiradores de piedras, ¡ay, qué horror! No sabe a la casa del que va, es un publicano. Pero Dios había obrado en el corazón de Zaqueo, ¿se acuerda? Y él dijo, si a alguien defraudé, se lo devuelvo por cuadruplicado. Era un estafador decidido a corregir su vida, a cambiar su paso. Pero los tiradores de piedra se quedaron con ganas. Y entonces llega ahí Lucas 19:10. Jesús va a la casa de Zaqueo y le dijo estas palabras: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Los pecadores. Este mismo pasaje solo se lo voy a citar y se lo voy a recordar. Dice en Lucas, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y el Hijo del Hombre no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, amigo de publicanos y de pecadores, conocía sus pecados, conocía su historial pecaminoso, pero a ninguno de ellos le dio la espalda. Se acercaba, hablaba, atendía sus necesidades. Muchos de ellos, al ver a Jesús, decidieron cambiar sus pasos, su vida, se convirtieron de sus malos caminos y siguieron al Señor. Esa gente Dios utilizó a pesar de los apedreadores, que les dieron bien duro. Ahora en Marcos capítulo 2, si podemos ir hasta ahí un momento, Marcos el capítulo 2. Y observe cómo dice la palabra, versículo 13. Marcos el capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Es decir, que era un publicano. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora escucha a los tiradores de piedra. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Hermano, ese oficio de tiradores de piedra era la doctrina de muerte de los fariseos. Era lo que llamamos hipocresía. Es como que usted me vea un domingo ahí en el fútbol con los compatriotas que están con sus latitas y la hacen llegar hasta el fondo ahí y se aseguran así que no quedó ni una gotita dentro y van a decir, nuestro
predicador anda ahí con los de la colectividad, mire, pues, se junta en ese lugar. Qué escándalo, ¿verdad? Capaz que alguno me va a tirar piedra un día por eso. Pero si Jesús era amigo de los publicanos y los pecadores, ¿por qué razón? ¿Porque quería compartir un trago con ellos? No, porque Él había dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Él tenía una misión entre los publicanos y pecadores. Nosotros tenemos un panorama más claro porque tenemos aquí la revelación escrita, pero sabemos que Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Por eso se metía en medio de ellos, no compartía sus pecados, no se adhería a sus vicios. Él tenía misericordia de sus almas y estaba entre ellos para darles el mensaje de la salvación eterna. Pero ve el tirador de piedra, déjeme leer de nuevo que se me fue la reacción, verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¡Ay, qué horror! Miren el predicador. ¿Qué es esto? Y ellos hacían pecados peores, pero lo hacían a escondidas. Por eso Jesús se vio obligado a decirle, ustedes son sepulcros blanqueados, son limpios por fuera, pero son inmundos por dentro, le dijo Jesús. Se las puso bien clarita a los tiradores de piedra, ¿quiénes eran ellos? Su religión era la hipocresía. Cuando usted lee Mateo capítulo 23, dice que estos fariseos iban de mar a mar buscando un prosélito. Esa palabra quiere decir un seguidor de su religión hipócrita. Y dice, y una vez que conseguían un seguidor, lo hacían merecedor doblemente del infierno. Porque los tiradores de piedra siempre están en un camino de perdición. Los tiradores de piedra son veloces, son expertos, no son principiantes. Ahora, mire, le voy a llevar ahí un pasaje y después lo voy a meter en unos momentos de que recordemos varias historias hasta el final del mensaje. Pero para que usted tenga una noción, así como David tomó esas 5 piedras, eligió una y se la puso en la frente a Goliat. Yo quiero que ustedes sepan hasta dónde llegan la experiencia y por qué hay expertos tiradores de piedra. Busque un pasaje en el libro de Jueces, por favor. Estos eran de la tribu de Benjamín, pero había otros también que tenían la puntería de esta gente. Busque el libro de Jueces, por favor, el capítulo 20. Porque muchos recién se están desayunando por primera vez y dicen, pero miren, no sabía nada de los tiradores de piedra. Pero ahí están a través de la historia y llegan hasta nuestros días. Libro de Jueces, el capítulo 20. ¿Ya está listo para leer ahí? Verso 16. Mire cómo dice la palabra de Dios. Está hablando de los de la tribu de Benjamín. Dice el verso 16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el resultado? No erraban. Y usted pretende escaparse de los tiradores de piedra, porque hay algunos que tienen esta clase de puntería. Le tira un cabello al aire y pum, le tiran la piedra y le pegan al cabello. Hay algunos que son muy dañinos, son muy certeros. Por eso le estoy hablando en esta mañana de expertos y veloces tiradores de piedra. Lo he visto tanto en las iglesias bautistas. Cuando dije eso alguna vez, algunos dicen, pero en las iglesias fundamentales, claro. Aún en las iglesias fundamentales hay mucho trigo que no es limpio, hermano. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos en esta mañana, no? Vamos a meternos en estos tiradores de piedra. Hermano, de los tiradores de piedra, ¿sabe qué? David no hubiese escrito ni un renglón en la Biblia, porque tenía pecado suficiente como para ser eliminado por un tirador de piedra. Pablo no hubiese escrito ninguna carta en la Biblia porque tenía pecado suficiente como para ser eliminado por un tirador de piedra. Moisés no hubiese escrito ni un libro en la Biblia
porque tenía pecado suficiente para ser eliminado por un tirador de piedra. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. El 50%, casi, el 50% de la Biblia fue escrito por hombres asesinos. Acomódese en el banco. A pesar de los tiradores de piedra, Dios utilizó esos hombres para escribir casi la mitad de la Biblia. Y usted dice, ¿cómo puede ser que los asesinos estén escribiendo la Biblia? Pues Moisés era un asesino. En su récord estaba aquel egipcio que él mató y lo escondió en la arena y tuvo que huir 40 años. ¿Era asesino o no era asesino? Estaba el matador. David era asesino. Mató, mandó a matar a Urías el Eteo. Iba por las ciudades y mataban a todos, hermanos, no dejando testigos, dice la Biblia. Y David andaba ahí al frente de eso. Pero sin embargo, escribió salmos y escribió cosas maravillosas en la palabra de Dios. Pablo era un asesino, escribió 13 cartas, casi la mayoría del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que entraba por las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la muerte. Y hermano, y Dios usó asesinos para darnos esta maravillosa palabra. ¿Por qué si Dios no los eliminó, por qué los tiradores de piedra lo quieren hacer? Porque les diré algo más. Cuando usted llega a los días del Nuevo Testamento, después que pasaron siglos de que David se había ido de esta vida, usted llega al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13 y en el versículo 22. Dice Dios, dice, y David es un hombre conforme a mi corazón. Y usted hace como los fariseos, ¿pero qué es esto? Es que Dios ve algo que nosotros no vemos. Y Dios maneja vidas y situaciones, nunca olvidándose de su gracia y su misericordia. En cambio, el tirador de piedra es implacable. Él quiere acertar esa piedra para terminar con una vida. El tirador de piedra nunca le daría la oportunidad a alguien que salió del alcohol que dirija los coros aquí en la iglesia. El tirador de piedra no le dejaría leer ni un versículo a alguien que alguna vez fue un fornicario o un adúltero. El tirador de piedra no, hermanos, no toleraría que esté aún en la puerta de la iglesia recibiendo gente, alguien que haya participado de un fraude, de una estafa. El tirador de piedra no tolera, pero cuando Dios mide una vida, y gracias a Dios por eso, Él usa la gracia y la misericordia. Y ahí nos ve. Gracia y misericordia los que experimentó Moisés. Gracia y misericordia los que experimentó David y Pablo. Dios, hermanos, los puso en el ministerio. Y llegamos a Hechos 13 y al verso 36. Y dice la Escritura, y David sirvió a su generación y durmió. Es decir, que hasta el último día de su vida fue un servidor de Dios. A pesar de los pecados que hubo en su vida, yo anoche estaba sacando la cuenta. No sé si hay más, puede haber más. Pero este hombre David, del cual Dios dijo, ese hombre tiene un corazón como el mío. Yo le conté 8 mujeres a él. 8 le conté, y puede haber algunas más por ahí. Una de ellas se llamaba Mical. Fue aquella que se enloqueció cuando lo vio danzar ahí, ¿no? Era la hija del rey Saúl. Los otros días cuando le hablé de Siclá, que prendieron fuego a aquella ciudad, él estaba con 2 mujeres de David allí. Una de ellas se llamaba Ahinoam. Nosotros conocemos otras mujeres de él. Una Abigail, que fue una gran mujer, que se la sacaron a un hombre que se llamaba Nabal, que era un hombre necio, perverso, dice la Biblia. Y David dice, venga para aquí, ahora le vamos a tratar como una reina. Se llamaba Abigail, fue una gran mujer. Y conocemos a Betsabé también, ¿no?
Bueno, ahí le dije, Micala, Inoán, Abigail, Bexabé. Había otra que no era tan famosa, se llamaba Agit, otra se llamaba Abital, otra se llamaba Maaca, esa era hija del rey de Jesús. Y había otra que se llamaba Egla. Ahí yo conté 8, pero quizás haya alguna más por ahí. Y Dios lo usó a ese hombre. Y prácticamente todos los domingos en las iglesias algo de David predicamos. Un salmo, su valentía en el campo de batalla. Siempre tenemos algo para decir acerca de David, del buen pastor, del Salmo 23. Pero esta era su historia. Un tirador de piedra no hubiese aceptado nada de David, pero la gracia y la misericordia de Dios sí. E hizo de él este hombre del cual Dios dice, es conforme a mi corazón. Un tirador de piedra no hubiese aceptado nunca a Noé. Y usted dice, ¿por qué? Cuando usted lee la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice ahí Pedro, siglos, muchos siglos después que Noé pasó por este mundo, dice, y Noé era un pregonero de justicia. Deténgase en esa expresión, pregonero de justicia. Era un predicador de Dios, era un varón de Dios, ese era Noé. Cuando usted lee Génesis capítulo 6 y versículo 9, dice, y Noé caminó con Dios. Y usted lee Génesis capítulo 7, versículo 1, y dice que Noé era el único justo en su generación. Hace muchos años atrás, un gran predicador bautista dijo en el púlpito, les voy a contar un chisme sobre Noé, dijo él. Dijo sobre el hermano Noé. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Cuéntelo, cuéntelo. ¿Saben qué, hermano? La Biblia enseña. Después que Noé entró al arca y salió junto con su familia, dice la Biblia que Noé, hermano, sembró una viña. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando dio fruto hizo vino. Y le dio al trago y se emborrachó. Noé, el del arca, ese mismo. Noé, el pregonero de justicia, ese mismo. Le dio al trago y se emborrachó y andaba ahí desnudo. Dice la Biblia. Tiene que leer Génesis capítulo 9, verso 20 en adelante. Y uno de sus hijos, que era perverso, se llamaba Cam, lo vio desnudo y abusó del padre. Abusó. Cuando a Noé se le fue la borrachera, dice la Biblia así, dice, se dio cuenta de lo que le hizo su hijo y lo maldijo. Cam, de él vienen, no le voy a contar todo porque nos tenemos que ir hoy, ¿no? Pero algo les voy a decir. De él vienen los cananitas. Y los cananitas estaban en la tierra que fluía leche y miel. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, cuando entren en esa tierra, no hagan nada, nada, le dijo, de lo que hacen ellos, los descendientes de Cam. Y entre otras cosas, le dijo, entre otras muchas cosas, le dijo, no se ayunte una mujer con animal, como lo hacen ellos. ¿Entienden de qué estoy hablando, no? Esa era una de las perversiones de ellos. Y ahora entendemos por qué abusó del padre, porque su descendiente mira hasta las cosas que practicaban. Eso se llama zoofilia en el mundo moderno. Y Dios le dio tantas instrucciones. No hagan nada, nada, nada de lo que hacen ellos. Pero este Noé, a pesar de que esos hechos, la borrachera y estas cosas estuvieron en su historial pecaminoso, la Biblia a grandes luces dice, fue un pregonero de justicia. Los apedreadores no lo hubiesen tolerado, pero la gracia y la misericordia de Dios lo valoraron y lo consideraron un pregonero de justicia. Hubo un hombre que se llamó Sansón y era un juez de la nación. ¿Sabe que Sansón era un hombre privilegiado? En la historia hubo 3 personas
que llegaron a esta vida anunciadas por un ángel. Jesús, Juan el Bautista y Sansón. Sansón era, como dicen los jóvenes hoy, cualquier colectivo le venía bien. Vio una mujer rumbo a Timnat y le dijo a los padres, tomame esa, me gusta. Jueces capítulo 14, ahí tiene que leer todo eso. Y después da una vuelta de página y dice que fue a un lugar y vio una prostituta y se llevó con ella. Y después hizo alianza y se casó con aquella mujer, Dalila. No es la que anda cantando cumbia hoy, otra Dalila, bien perversa era esa. Y fue la que le hizo perder sus ojos y su cabellera y todo eso. Pero sin embargo, hay algo que yo quiero que usted sepa, hermano. La Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla de algo que es la galería de los héroes de la fe. Héroes y heroínas. Hay hombres y mujeres. Y usted tiene que leer todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que comienza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y le lleva y le empieza a hablar de todos los héroes de la fe. Empieza con Enoc. El segundo en la lista es Noé. Y usted dice, pero este sembró la viña, este se emborrachó, este andaba desnudo. ¿Cómo está entre los héroes de la fe? ¿Usted quiere escuchar a los apedreadores o quiere pelearse con Dios? Porque Dios vio la historial de Noé y dijo, este era un pregonero de justicia, y ahí lo puso. ¿Y sabe quién aparece después ahí? Sansón. Después aparece Gesté, que era un juez que tuvo que matar a su hija. Ahí está entre los héroes. Y después aparece Moisés, el que mató al Egipto. Ahí está entre los héroes. En un pasaje que nos da una gran lección, que dice que él renunció a los privilegios de ser el hijo de la hija del faraón y no participó de los deleites temporales del pecado. Todo eso está ahí en el capítulo 11. Y hay una dama ahí. Y alguien dice, ¿por qué le llama dama? De ese le voy a predicar el jueves. Venga el jueves que le voy a hablar de esa señora. Se llamaba Rahab. Está entre las heroínas ahí, entre los héroes de la fe, en capítulo 11, ahí está su nombre. Era la prostituta de Jericó. ¡Qué escándalo! Venga el jueves que les voy a hablar mucho de esa mujer, fue un ejemplo de fe después. Un tirador de piedra diría, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero Dios, hermano, todavía, como dice 1 Corintios 1, 26, 27, todavía Él usa lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo. Y ahí debemos dar gloria al Señor, porque en esa lista estamos nosotros. Nosotros somos parte de lo vil, de lo necio y lo menospreciado del mundo. Pero igual que estos hombres y estas mujeres, la gracia de Dios nos alcanzó, la gracia de Dios nos salvó. Y si hoy estamos de pie, es por las misericordias de Jehová. Porque así dijo Jeremías en el libro de las Lamentaciones, si no hubiese sido por la misericordia de Jehová, ya hubiésemos sido consumidos. Pero ahí también dice Jeremías en Lamentaciones que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Y gloria a Dios por eso. Porque por eso estamos aquí todavía. Si fuera por los tiradores de piedra, ya estaríamos todos sepultados hace largo rato. Se hubiesen escandalizado, no hubiesen tolerado nuestro pecado y montados en su hipocresía, hubiesen terminado con nosotros hace rato. Expertos y veloces tiradores de piedra. Pero no me voy a bajar todavía, voy hasta un ratito más porque le voy a contar algo más. Cuando Jesús llega junto al pozo de Jacob y le salió aquella mujer samaritana, ya les conté lo que la gente pensaba de los samaritanos. Una mujer mestiza, despreciada en su tiempo. Y viene junto al pozo de Jacob y Jesús le dice, dame de beber. Ya recuerda esa historia, ¿verdad? Y llega el versículo 10 y Jesús le dijo, si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Dame esa agua, Señor, dijo la mujer. Y después queda a la vista la vida moral de esa mujer.
dice, ve y llama a tu marido. No tengo marido. 5 maridos has tenido. Y el que vive contigo ahora, no pasaste por el registro, ese no es tu marido. O sea que ahí nomás desde el vamos ya 6, qué historial pecaminoso, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Le voy a llevar ahí un poquito, porque quiero que note algo de esa mujer, extraordinario. Juan capítulo 4, mire. Juan el capítulo 4. Ya les dije hace muchas veces que cuando un bautista dice que va a terminar, no se confíe, porque el mensaje se puede hacer más largo después. Mire ahí en Juan capítulo 4. Jesús no le tiró ninguna piedra, hermano. Jesús le mostró la gracia y la misericordia a esta mujer. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 28, observe cómo dice la palabra. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahí está, hermano. La mujer le dijo al Señor, dame a beber esa agua que salta para vida eterna. Quiero esa agua, necesito esa agua. Y una vez que se hizo de esa agua de la salvación eterna, dice el versículo 28, la mujer dejó el cántaro. Ese es todo un simbolismo, porque esa mujer se ve que se ganaba la vida, viniendo desde el pueblo hasta el pozo, cargaba el cántaro, y con ese cántaro lleno de agua, 15 litros, 20 litros, no sabemos, iba y vendía en el pueblo, porque ese era su oficio, parece. Y ahora dice el texto, dice, y dejando el cántaro. Es la misma expresión cuando el Señor le dijo a Pedro y a Jacobo y a los hijos de Zebedeo, le dijo, dejad las redes y venid en pos de mí, les haré pescadores de hombres, y dejando al instante le siguieron. Dejaron la vieja vida de mar para seguir a Cristo. La mujer dejó su oficio, dice, y dejando su cántaro. Ya está, no es importante el cántaro, lo que es importante es las almas. Y esta mujer se iba a volver en una gran ganadora de almas. Y se metió en la ciudad y dijo, miren, he hallado al Cristo, vengan aquí. Y alguien dice, pero una que tenía 5 maridos más uno que estaba ahí en la actualidad, esa mujer, los apedreadores la hubiesen liquidado ahí junto al pozo nomás. Pero la gracia de Dios le estaba dando una oportunidad. Y la gracia de Dios le estaba abriendo las puertas para el servicio al Señor. Y qué manera de servir esta mujer. Mire qué impacto. Un poquito más adelante ahí. Versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué cosa creyeron, hermano? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermano, imagínese el cambio aún en el rostro de esa mujer. La gente sabía el estilo de vida que ella llevaba. Y la gente le escuchó y le creyó. Dice, creyeron en esa mujer y ella los animó a todos en la ciudad. Observe verso 40. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, ¿no? Y le rogaron que se quedase con ellos y él se quedó allí 2 días. Porque ya se los dije, hermanos, Jesús es amigo de pecadores. No eran bien vistos los samaritanos, pero él se quedó allí. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremendo la mujer, ¿no? Qué tremendo. Ese día se levantó en su lecho de pecado. Se fue al pozo de Jacob. Fue salva. Y en una cuestión de horas se volvió en predicadora. Y trajo a su pueblo al Salvador. Qué bendición por esa clase de mujer, ¿no? Los apedreadores no hubiesen aceptado eso. Pero Jesús lo utilizó como un instrumento. Porque otra vez, mis hermanos, lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo usa a Dios. ¿Y qué tal si hablamos del hermano Jonás?
Un predicador rebelde. La iglesia bautista está llena de predicadores rebeldes. No quieren hablar. Conocen el mensaje de salvación, no lo quieren compartir. Saben cómo mostrarle a un pecador el camino al cielo, no lo hacen. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive a predicar. No, no voy a Nínive, voy para Jope. Y Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, pero no lo voy a hacer. No lo hice en enero y tampoco en febrero. Me resistí en marzo, abril, ya estamos terminando mayo y no he predicado a nadie todavía. Somos como Jonás, rebelde. Y después ese hombre tuvo que andar revolcándose en la inmundicia del vientre de un pez, en un lugar indeseable. Vaya a ver todo lo que hay ahí en ese vientre. Y lo vomitó el pez. Y ahora sí fue a predicar. Y se metió en la ciudad. Y tenía 40 días nomás de tiempo para predicar. Y se metió en la ciudad y predicó, hizo un avivamiento que hasta los animales se arrepintieron, hicieron ayuno. Y ahora uno mira eso y dice, ¡qué predicador Jonás! Pero antes del pez, qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio, porque podía haber usado Dios mucho antes a ese hombre. Y algunos de nosotros a veces somos un desperdicio. Dios puede usarnos grandemente, pero nosotros nos oponemos a su voluntad. Y algunos usan argumentos. Dice, no, es que a mí me critican mucho, es que a mí me señalan mucho, es que yo no sirvo a Dios porque a mí me marginan, en la iglesia no me tienen en cuenta. Usted está mirando a los apedreadores, mira a Dios, su gracia y su misericordia, eso quiere utilizarlo a usted. ¿Qué importan los apedreadores? No me importan los apedreadores. Yo estoy aferrado a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Yo quiero ser un instrumento de Dios. No me voy a rendir para ser una víctima de los apedreadores. Expertos y veloces tiradores de piedra. Cuídese, están por todos lados. Y ahí está esta mujer, y ahí está Jonás. ¿Y qué tal cuando usted llega al Evangelio de Mateo? Y en el capítulo 16 y el verso 23, el Señor lo enfrenta a Pedro. Y le dijo aquellas palabras, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cuál Pedro es ese? El apóstol. ¿Y cómo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque estaba viendo mal la cosa. Jesús había venido para morir, pero Pedro parece que no quería eso. Y el diablo tampoco quería que Jesús muriera en la cruz, pero nosotros necesitamos que Él muriera ocupando nuestro lugar de pecadores. Él vino para hacer una obra y Pedro estaba haciendo un obstáculo, pero la gracia y la misericordia de Dios después vino sobre Pedro y lo utilizó en Pentecostés y se volvió en un gran pastor, en un gran predicador, un gran consejero. Y es fácil ver todo eso cuando lee la primera y segunda carta de Pedro. Un apedreador hubiese terminado con Pedro. Dice, yo lo vi llorar amargamente cuando negó 3 veces a Jesús, porque así dice el Evangelio, que lloró amargamente. Un apedreador podría decirle, ¿y quién va a confiar en ese predicador Pedro si cuando lo apresaron al Señor andaba ya de lejos siguiéndolo? No dio la cara. ¿Quién va a confiar en ese predicador que cuando le preguntaron, ¿tú eres de ellos? Él dijo, yo ni conozco al hombre. Wow. Los apedreadores dicen, eso no lo quiero ver nunca en un púlpito. Pero Dios dijo, este es que ayer fue pescador, hoy va a ser un gran predicador. Y lo fue. ¿Entienden esta mañana, hermano? La gracia de Dios es inmensa. La misericordia de Dios es maravillosa. Y aunque abunden apedreadores que atenten contra nuestra vida, Dios todavía quiere usarnos. Aquellos pecados ocultos, aquellos que nadie se ha enterado de nuestra vida, Dios los conoce y ya los lavó en la sangre preciosa de Jesucristo. Que el diablo escarbe todo lo que quiera, que el diablo nos difame y haga correr como un reguero de pólvora todo nuestro historial pecaminoso. Yo todavía confío en el poder de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cuidado con los tiradores de piedra.
Y a la luz de todo esto, hermano, algunos dicen, pero yo una vez me drogué y Dios le va a usar. Porque dice la Biblia, en Proverbios 28:13, si no conoce el texto, tome nota. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese hallará misericordia. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer? Vete y no peques más. No vuelvas a hacer esto más ya, porque pecar no está bien. Pecar es algo que está mal delante de Dios. Vete y no peques más. Dice, si tú encubres tu pecado, no vas a prosperar en tu vida cristiana. Pero si tú se lo confiesas a Dios y te apartas de ese pecado, hallarás misericordia. Y esto es lo que experimentaron todos estos hombres y mujeres que hemos hablado hoy, y muchos de ellos que están en la galería de los héroes de la fe. En el último libro que yo escribí, No permitas que tu iglesia se desangre hasta morir, hay una prédica allí que se llama El desfile de los falsos perfectos. En otras palabras, el desfile de los falsos perfectos son los expertos y veloces tiradores de piedra. Son los mismos, con distinto nombre. Porque en la iglesia hay un desfile, hermano, de gente que se cree perfecta y que señala a los hermanos, ese no puede cantar, ese no puede predicar, ese no puede leer, ese no puede hacer... Y desfila esa gente y levantan sus voces. Son falsos perfectos. Se muestran como perfectos, pero cuando usted pone la lupa en sus vidas, encuentra toda la falsedad y la hipocresía de esa religión de perdición de los fariseos. Tiradores de piedra, expertos, veloces. Y ahora la pregunta final. Porque todos los que estamos acá, hermano, no sé, pero capaz que no hemos pecado ni el 1% de todos esos que nombré, que son héroes y heroínas. Esta gente nos sacó larga ventaja en el camino de pecar. Y fueron grandes hombres y mujeres de Dios. Se arrepintieron, limpiaron sus vidas, lavaron su historial pecaminoso y sirvieron al Señor. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿y entonces qué es lo que le impide a usted servir a Dios? ¿Qué es lo que le impide? Porque no está dando todo para Dios. No está dando lo mejor para Dios. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de vida. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de servicio. No estamos dando todo, podemos dar mucho más para nuestro Salvador. Algunos dicen, pero lo que pasa es que a mí yo intenté, pero me apedrearon. Yo quise servir a Dios, pero me apedrearon. Yo tenía ganas de servir al Señor, de prepararme para su obra, pero me apedrearon. No pude esquivar, eran tantas piedras que vinieron sobre mí. Me hirieron, me lastimaron, me anularon. Me dejaron medio muerto, apenas estoy aquí. Y vengo con mis luchas y mis penas a la casa del Señor. Me han apedreado duro, han dicho todo acerca de mí. Algunas cosas eran reales y otras fueron mentiras fabricadas por el diablo. Y ese apedreamiento es lo que me tiene paralizado. Y ese apedreamiento es lo que me tiene anulado. Es más, alguno puede decir, yo me desconozco porque tuve épocas grandiosas que serví al Señor, que era un testimonio reluciente de la obra de Dios en mi vida. Yo era uno como aquel gadareno del cual Jesús dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y Dios hizo grandes cosas y yo le conté a los míos y les conté a mis amigos y hablé en el trabajo y hablé con los compañeros del estudio y les hablé a mis vecinos. Pero después me han apedreado tanto en la iglesia y ahora estoy aquí, apenas vengo con mis penas a la casa de Dios. Hermano, no hay nada que impida que usted sirva al Señor. Esta es la hora para levantarnos. Es la hora para ponernos de pie delante de Dios. Y le diré algo más. Hay algo importante que se tiene que arreglar en esta mañana delante de Dios. Hay algo importante que se tiene que arreglar en esta mañana delante de Dios.
¿Hay algún pecado? Los chismosos pueden tener interés, pero usted háblelo con Dios nada más, porque los chismosos no pueden perdonar, Dios sí perdona. Así que si lo que le paralizó es un pecado o varios pecados, hable con Dios, pero arréglelo en esta mañana. Porque yo, a la luz de todos estos grandes hombres y mujeres, cómo Dios cambió sus vidas. ¿Quiere que le diga un chisme más en esta mañana? Un hombre que se llamaba Abraham. La Biblia dice que es el padre de la fe. Cuando la Biblia habla de Abraham, yo se los leí la otra vez. Dios dice en Isaías, Dios lo dice en Santiago y en Génesis, dice en Crónicas, dice Abraham, mi amigo. Era el amigo de Dios, Abraham. Pero hay algo que usted tiene que saber de la vida de él. Un día fue a Egipto, había hambre en la tierra, y ahí se dio cuenta de que su mujer era hermosa. En Génesis capítulo 12, versos 10 a 20 está esta historia. Y dice, pero si yo voy con esta mujer tan linda ahora a Egipto, van a decir, es la esposa, vamos a matar al marido y nos quedamos con esta belleza. Y entonces él le dice a la mujer, el amigo de Dios, el padre de la fe, le dice a la mujer, dile a la gente que tú eres mi hermana. Porque si le dices que tú eres mi esposa, me van a matar. Y entonces la hizo mentir. ¿Quién? El amigo de Dios, el padre de la fe. Le hizo mentir a la mujer. Y no fue la única vez, porque después se fue a otra tierra. Dice la palabra de Dios que volvió a repetir eso en Génesis capítulo 20. Y fue a otro lugar donde el rey se llamaba Abimelech. Y él dijo otra vez, ay, que sos hermosa, decí que sos mi hermana. Y cuando llegó a aquel lugar era tan bella Sara que le impactó al rey y el rey ya la quiso para él. Y aquella noche, donde Abimelech iba a estar con Sara, Dios le habló a ese rey y le dijo, no hagas eso, porque ella es la mujer de él y él es un profeta de Dios. Dios le habló al rey Abimelech. Y ahí está todo un discurso que le dio Dios. Y sale el rey enfurecido y dice, ¿por qué me has mentido? Casi me has hecho pecar. Me dijiste que era tu hermana y es tu esposa. Y le habló al pueblo, Dios me habló así en esta noche. Pero hermano, a pesar de esos pecados en la vida de Abraham, él era el amigo de Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Porque Dios puso en acción su gracia y su misericordia y levantó a este hombre y lo hizo el padre de una gran nación. Y no me alcanzaría el tiempo si le hablo del mentiroso, engañador, usurpador de Jacob. Y Dios le dio hijos y cada uno de sus hijos tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Y Dios le dijo, ahora no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. La Biblia casi de tapa a tapa está llena de historias de hombres y mujeres que fueron alcanzados por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Y a la luz de todo esto, yo vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que impide que usted sirva a Dios? Porque si Dios usó toda esta gente, yo estoy más que animado. Yo estoy más que animado. Si Él usó a esta gente, me tiene que usar a mí. No tengo que estar poniéndole atención a los expertos y veloces tiradores de piedra. Tengo que concentrarme en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios. Y no voy a terminar, voy a sellar el mensaje con un texto que quiero que todos se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer un texto para terminar, para sellar este mensaje. Un texto que está en Isaías, el capítulo 1. Isaías, el capítulo 1. Para que usted pueda salir de este lugar recordando de cómo obra Dios. Recordando qué es lo que hace Dios. Que no estoy eliminado. Me han apedreado. Estoy machucado, magullado,
Me han lastimado las piedras, me han herido profundamente. Algunas de esas piedras de los expertos y veloces tiradores me derrumbó. Pero aquí estoy de pie. Y dice ahí la palabra de Dios, Isaías 1, verso 18, ponga atención. Dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice Dios al comienzo, venid luego y estemos a cuenta. Dios dice, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos en comunión. ¿Cuál es tu problema por el cual no me sirve? ¿Cuáles son tus luchas? Dios en esta mañana dice, descríbeme todas tus flaquezas, tus debilidades, todo eso que es pecado, dímelo todo. Porque cuando yo me ponga a mirar tus pecados, si ellos fueren como la grana, yo los haré como la nieve. Dice Dios, una vez que tú pongas delante de mí todos esos pecados, si fueren rojos como el carmesí, yo los transformaré como blanca lana. Dice Dios, ven a mí y estemos a cuenta. Quizás usted por mucho tiempo no ha querido servir al Señor aquí. Quizás tenía el deseo, pero el deseo nada más, nunca lo pudo hacer. Y ahora Dios viene y le invita, pongámonos a cuenta. Usted puede ser un gran instrumento de Dios en su obra. Un hombre o una mujer que diga, aquí estoy, Señor. La verdad que se ha usado toda esa gente, que la mayoría de los domingos escuchamos algún sermón sobre esos nombres. Fueron hombres destacados en la historia, pero resultó que eran más pecadores que yo. Y si tú los usaste a ellos, me puedes usar a mí. No soy gran cosa. Esos hombres tampoco lo eran. Muchos de ellos eran labradores y pescadores. Muchos de ellos eran hombres de campo que no sabían leer, eran gente del vulgo. Y Dios los usó. Y no hay nada que impida que Dios nos use a nosotros. Y es esta la oportunidad para hablar con Dios. Quizás algunos de ustedes sientan el deseo en esta mañana de venir al altar aquí adelante y ponerse de pie o de rodilla, como usted quiera, y quiera venir aquí adelante. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Y es esa la invitación que yo le hago en esta mañana. Si Dios le habló a su vida en esta mañana, si usted siente que puede cambiar su vida y que Dios quiere transformarlo en un instrumento en su obra, si usted en otras palabras quiere decir, Dios, úsame a mí, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, aquí estoy para trabajar en la Iglesia Bautista Maranata, aquí quiero servirte. Quizás no me había dado cuenta, fue mi pecado o mi pasado que me paralizó. Hay algo que me tortura, que no, pero ahí te lo entrego. Y haz de mi pecado como la nieve, haz de mi pecado como blanca lana. Y quizás usted quiere decírselo a Dios en esta mañana, no a nosotros. Usted dígaselo a Dios en esta mañana. Y si quiere ponerse bien con Dios y ser usado por Dios, entonces yo le invito que venga aquí adelante y se ponga de pie o de rodilla o como usted quiera. Que usted venga aquí adelante dándole a Dios una señal. Yo quiero que me use, Señor. Es cierto que me han apedreado. Es cierto que me han lastimado. Pero aquí estoy, Señor. Anímese. Si Dios le habló, venga aquí, no se demore. Y vamos a terminar orando juntos. Si Dios le habló, no se demore. Venga aquí al altar y dígale, Dios, quiero que me uses. Quiero estar en tus manos. Quiero ser un instrumento, Señor, para ti. No quiero calentar el banco en la iglesia. Sé que mi vida y mi pasado hay cosas que me lastiman, que me duelen. Sé que no he obrado bien, pero aquí estoy, Dios. Yo vengo al altar para que ayudes a mi vida. Anímese, venga al altar y dígale, Dios, corrige mi vida.
Dios, no sé cómo hacerlo, pero vengo al altar pidiéndote poder de lo alto, que obres en mí, porque quiero trabajar, quiero ser mejor cristiano, no quiero ser perezoso, no quiero ser un adorno en la iglesia. Dios, vengo al altar porque quiero que me des una oportunidad de poner la mano en el arado y trabajar. Anímese, no se muera en la tibieza. No sea usted un cristiano que produzca el vómito de Dios. Decídase y venga aquí al altar. Hable con Dios. Tenga un tiempo con Dios aquí. Y este es el mejor lugar para arreglar las cosas con Dios. Quizás toda nuestra iglesia necesite estar en el altar, porque no estamos teniendo grandes frutos. Necesitamos mejorar. Y quizás